Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca María Lilia Guzmán y García. Vamos a tener la presentación de este libro. El urnario es una palabra poco usada en México. Límite absoluto, el urnario municipal de Nelson Vallaro en el Cementerio del Norte. Está aquí con nosotros uno de los compiladores, el arquitecto Jorge Gambini, que viene de la UDELA, de la Universidad de la República del Uruguay. Y esto lo estamos haciendo en el marco de la FILUNI, la Feria Internacional del Libro Universitario, que se inauguró anteayer y que tiene, pues bueno, tiene esta misión de hacer este vínculo entre editoriales universitarias. El año pasado la universidad invitada fue la Universidad de Texas en Austin, y la Facultad de Arquitectura de la UNAM hizo varias actividades con la Escuela de Arquitectura de la UTSOA, de la Universidad de Texas en Austin, y este año tuvimos la buena noticia de que era la UDELA, la Universidad de la República del Uruguay, la universidad invitada, y quisimos organizar algunas actividades, en este caso la presentación de este libro, aprovechando que Jorge Gambini nos visita. Jorge es el director de la carrera de arquitectura en la UDELA, y bueno, lo ha traído uno de arriba para abajo aquí en la facultad, viendo los talleres, etc. Pero otra cosa que quisimos hacer fue, no me gustaría decir un homenaje porque no le gusta la palabra, a Tito Acuña, aquí presente. Tito Acuña es un profesor de la UDELA que vino a México exiliado en mediados de los años 70, hizo aquí una labor impresionante, dejó una huella profunda en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, hoy facultad. De hecho, estando Tito aquí fue cuando se hizo el tránsito de la Escuela Nacional de Arquitectura a Facultad de Arquitectura. Y bueno, mañana vamos a tener un evento con amigos de Tito de aquella época, con discípulos, bueno, con discípulos y con discípulos. Enrique Ortiz, ¿no?, que fue su host, su anfitrión cuando llegó de Uruguay, y bueno, muchos, Alejandro Suárez Parellón, Enrique Lastra, Felipe Leal, Priscila Connolly, en fin, bueno, y va a estar Jorge Gambini por parte de la UDELA, y también una exalumna de la UDELA que llevaba 16 años en Barcelona hasta que el TEC de Monterrey Campus Querétaro se la trajo para acá. Lleva unos meses ya viviendo en Querétaro. Daniela Arias va a estar también en el homenaje mañana. De hecho, Daniela viene también a presentar un libro, ese es en la FILUNI. La FILUNI, para los que no sepan, para quienes no sepan, se lleva a cabo aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en la avenida del Limán, y vale mucho la pena visitar esta feria del libro. Y el sábado Daniela presenta un libro de mujeres uruguayas, ahí en uno de los libros editados también por la UDELA. Entonces hay muchas actividades y nos da gusto que la primera, bueno, ya Jorge ya estuvo con actividades relacionadas con nuestra revisión y modificación de nuestros planes de estudio, pero nos da gusto tener la oportunidad de presentar hoy el libro, y para ello nos acompañan la doctora Mónica Cejudo y la doctora Cristina Baccaro, a quienes les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a participar en esta presentación, y le dejo el micrófono a Bruno Bellota, que va a ser el moderador de esta mesa. Muchas gracias, Bruno, y gracias a Jorge y a Mónica y Cristina. Muy buenas tardes. Primero que nada, es un gusto y un placer estar aquí en la facultad organizando este evento y otros eventos paralelos.
como ya les dijo el doctor del Cueto, estuvimos con Jorge ayer en una jornada intensiva. Hoy también todavía nos toca una jornada intensiva posterior con una serie de reuniones y mañana también, porque parte de las actividades paralelas a la FILUNI que se organizaron a través de la dirección, la Secretaría Académica y el CALA fue que el director de carrera, el arquitecto Jorge Gambini, participara en los procesos de revisión del plan de estudios. Como ustedes ya saben, estamos en plena revisión del mismo. Este evento es un poco también para hacer esta sinergia, ¿no?, entre las áreas correspondientes a la facultad. En este caso, el libro un poco, y agradezco la coordinación del doctor Pablo Francisco Gómez Porte y el maestro Máximo Campoy, del área de teoría, historia e investigación y el área de tecnología, que era un poco esta arista o aristas del libro que hacen esta convergencia de ambos, ¿no?, desde un aspecto completamente histórico, un edificio muy importante para el Uruguay, ¿no?, pero que a través de la tecnología fue intervenido, y también dicha organización, y por eso agradezco también a las comentaristas, por un lado a la doctora Mónica Cejudo y por otro lado a la doctora Cristina Bacaro, porque de sus experiencias y evidentemente su expertise, por un lado la parte patrimonial y por otro lado la parte de la historia como tal, pues que se convirtieran en estas narradoras y motivadoras, sobre todo a los estudiantes y a los profesores, de reconocer este libro, que igual ya se les fue compartido vía digital para que lo puedan tener, ¿no?, que me parece increíble. Voy a leer las semblanzas primero de las comentaristas y luego pasaré a leer la semblanza del arquitecto invitado, y posteriormente empezaremos a comentar un poco el libro. La doctora Mónica Cejudo Collera realizó sus estudios de licenciatura, maestría en restauración de sitios y monumentos y doctorado en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica y medalla Gabino Barrera. Su tesis doctoral fue publicada y galardonada en el Premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La doctora Cejudo es Premio Universidad Nacional de Arquitectura y Diseño en 2021, profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su investigación está centrada en las áreas de restauración y conservación de monumentos en centros históricos, arquitectura, ingeniería militar e historia de la arquitectura mexicana. Ha sido profesora visitante en varias universidades internacionales, es tutora de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y artes y diseño. Ha publicado varios libros y capítulos de su autoría, así como artículos en revistas indexadas. Coordinó el Plan de Desarrollo del Centro Histórico de Campeche y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Ecológico para el municipio de Silao, Guanajuato. Asimismo, ha sido conferencista con temas de conservación, restauración de monumentos, centros históricos y fortificaciones y arquitectura maya, tanto en diversos foros en el país como en el extranjero. Ha desarrollado y supervisado y construido diversas obras. Fue conservadora del Palacio Nacional, donde desarrolló el plan para la restauración integral y para la creación de la Galería Nacional. Actualmente es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Y por otro lado, la doctora María Cristina Bacaro Cruz es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. De 2015 a 2017 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Pasajes, CIAU, de la Facultad de Arquitectura, donde desarrolló estudios críticos sobre los principales textos teóricos sobre la arquitectura en los siglos XX y XXI. Actualmente es profesora de tiempo completo titular en el área de Teoría, Historia e Investigación en la facultad. Imparte la materia de investigación en tercer y cuarto semestre, las optativas de pensamiento crítico y estética, entre otras. Sus líneas de investigación son el momento estético-político de la arquitectura y la crítica del concepto del hábitat. Y por último, el arquitecto Jorge Gambini Ons es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Uruguay, la UDELAR, doctorando en proyecto y con el proyecto de tesis presentada para la prelectura, lo que conocemos nosotros como candidatura al doctorado.
profesor titular de Arquitectura y Tecnología y profesor adjunto del Taller Velázquez. Actualmente es director de la carrera en Arquitectura, autor de varios capítulos de libros, ponencias y conferencias, miembro responsable del grupo de investigación CSIK, Cultura Material, Tecnología de la Forma Arquitectónica. Entre otros reconocimientos y premios, obtuvo el premio en la modalidad Proyecto Internacional en la 14ª Bienal Boliviana en 2021, seleccionado Premio Oscar Niemeyer 2018, obtuvo el primer premio en la categoría Obra Construida en la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz 2018, ganador del premio Villamajó en la categoría Forma y Materialidad en 2012. Ha sido partícipe en varios títulos de posgrado, diferentes tesis de trabajo final del mismo como tal, y entre las actividades docentes destacan que ha sido designado por el Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo como profesor adjunto G3, el director de carrera que actualmente goza de ese cargo, entre otras. Pertenece al área de proyecto y de tecnología. Ha sido partícipe en múltiples proyectos de investigación, por ejemplo, o entre los que destacan el proyecto arquitectónico de la Facultad de Arquitectura, Transcripciones Americanas de 1943 a 1963, Mies van der Rohe, Fujikawa y la Unidad Tecnoestética de la Forma, así como el libro que va a presentar. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que fue este libro que desarrollamos. En realidad fue un trabajo de investigación previo de campo que empezó a fines de 2018 y pandemia mediante se extendió hasta el 2021, y eso nos dio como el tiempo de conocer bastante nuestro objeto de estudio, ¿no? Que era este edificio que utilizamos la palabra en Uruguay, urnario, que fácilmente se puede asimilar a otra, pero que es depósito de urnas, ¿no? O sea, que tiene como una condición bastante particular. Esto surge a través de un convenio. Creo que eso es importante. Hay un marco de colaboración entre la Intendencia de Montevideo, que es la propietaria del bien, y la Facultad de Arquitectura. Y dentro del ámbito de la Facultad de Arquitectura participan el Instituto de Tecnología, el Instituto de Proyectos, el Instituto de Historia, Teoría y Crítica, y participan a su vez estudiantes de posgrado y de grado, haciendo de distintas etapas, o sea, distintas tareas dentro del equipo. Lo otro que se hizo era, como había una problemática específica dentro del proyecto del estudio, lo que decía, el edificio tenía una problemática particular, que es un edificio de un único material, ¿no? Todo el edificio está construido con hormigón armado, concreto, como le dicen ustedes. Nosotros muchas veces nos olvidamos incluso del armado y le decimos simplemente hormigón, simplificando un poco demasiado el tema. Eso tenía como unas condiciones específicas de estudio, tanto de las patologías encontradas en el edificio como de las posibilidades de intervención patrimoniales en él. Por eso fuimos a buscar además un equipo de asesores externos de la USPI que habían trabajado en la rehabilitación del edificio de Vilanova Artigas. Son la arquitecta María Lucía Olezán, la ingeniera Claudia de Andrade Oliveira, la arquitecta Beatriz Mugayar, y un arquitecto además especializado en sanitaria de la Facultad de Arquitectura, Daniel Zambian, que también fue uno de los asesores. Esto es un poco más que nada para marcar el gran campo de participantes que hay en este trabajo, ¿no? Un trabajo que tenía un espíritu interdisciplinario y transdisciplinario, para ir a partir de la interdisciplina para tratar de en conjunto pasarnos los conocimientos y ir de alguna forma elaborando y produciendo de manera colectiva. Lo otro que queríamos era posicionar el bien dentro de la cultura local y un poco internacionalmente. Es un edificio de un increíble valor patrimonial, una calidad arquitectónica notable, que ha tenido reconocimientos significativos en los últimos tiempos, participando de la exposición del MoMA sobre Latinoamérica, monográfica, y en otras exposiciones. Y que de alguna manera queríamos
dejara a su vez un testimonio, porque estábamos convencidos que el esfuerzo, el final de nuestro trabajo no iba a derivar en que el edificio se terminase de alguna forma restaurando, ¿no? O sea, es un bien donde sus usuarios no protestan, donde no hay un beneficio político de su restauración, o donde la calidad arquitectónica, por más que sea muy evidente, no logra conmover quizás al que no está informado, y eso augura un desenlace no del todo bueno para ellos. Por eso contactamos a Leonardo Finotti para que participara un poco, fotógrafo brasilero que hace muchísimo relevamiento sobre la arquitectura moderna en Latinoamérica, para que participara del equipo, y él sacó una serie de fotos que incluimos en el trabajo. Lo que hicimos fue una caracterización material, donde tratamos de caracterizar los componentes del hormigón armado, tanto cementicios, pétreos y lo que eran los tipos de armadura, ¿no? Eso se hizo a través de distintos ensayos, algunos incluso agresivos. Se sacaron muestras y se hicieron cateos, estudios de porosidad, se hicieron estudios de penetración de mercurio y de distintos tipos para tratar de tener un conocimiento del material en sí, para poder evaluar su posibilidad de conservación y para poder analizar también su comportamiento estructural. Se hicieron algunas imágenes termográficas para poder verificar lo que aparecía en planos con respecto a su estructura. Estas imágenes nos permiten reconocer, digamos, la doble carpeta que hay en cada una de esas losas de 40 centímetros, 7 centímetros de carpeta inferior, un cajón que no sabíamos muy bien de qué era. Al principio lo veíamos en las termografías y en los planos, pero no teníamos ni idea de su materialidad, y una carpeta superior de 5 centímetros. Todo esto fue redundando en un trabajo en equipo que quería, además de dejar ese testimonio, indicar algunas acciones para detener el deterioro evidente del bien, ¿no? Tiene todas estas grietas que van apareciendo, tiene un deterioro permanente. Hay una situación que es bastante característica. Nosotros, como estuvimos todo ese tiempo visitándolo, y además en la pandemia, al ser un espacio exterior, pudimos seguir trabajando al aire libre, lo que vimos es que el edificio de alguna forma sangraba óxido, ¿no? O sea, en cada una de esas cámaras para lograr construir esa losa de doble carpeta, quedaba acumulada el agua, y durante semanas el agua goteaba ahí. Entonces realmente era como una situación bastante crítica. Estas fisuras o grietas, más precisamente, que vemos aquí, ocurren al medio de cada tramo del edificio, que tienen vuelos de 20 metros, ¿no? Entonces está cortado al medio por una fisuración de este tipo, y con esta envergadura que prácticamente no hay armadura, la podemos desprender directamente con la mano. Esto se llevó a cabo una especie de relevamiento de los tipos de patologías, o sea, patologías biológicas también. Se trasladó todo esto a un mapeo general, ¿no? Tanto en los planos, digamos, verticales como horizontales, un poco también para rastrear durante el periodo de estudio la evolución de estos fenómenos, y de aquí se derivaron algunas fichas que trataban de caracterizar cada uno de los tipos de patologías existentes. Todo esto generó un marco de insumos para el proyecto de recuperación, pero también para la caracterización de los componentes, para hacer una verificación del modelo estructural, ¿no? Lo que se quiso hacer era, si nosotros aplicásemos una normativa contemporánea a la estructura del edificio, queríamos comparar un poco las deformaciones vistas en el sitio y en obra con lo que daría el modelo de cálculo y con los planos de estructura que teníamos. Para eso se hizo estas axonométricas perspectivas, ¿no? Del modelo con el programa RFM, con una malla de elementos finitos, ¿no? Estuvo todo a cargo del arquitecto Juan José Montana, del Instituto de Tecnología. Se estudiaron los modelos de deformaciones y del estrés estructural, ¿no? Vimos un poco con bastante asombro la prácticamente indeformabilidad de los voladizos de 8 metros, bastante significativos, y una especie de modelo daba las mismas posibilidades de fisura en los mismos puntos que habíamos encontrado en la realidad. Una sorpresa, o una sorpresa en cierto sentido, fue estas deformaciones en los centros de las losas, que tienen más un comportamiento. Es una losa apoyada en 2 vigas, lo normal sería que se deformara con una bóveda, ¿no?
Sin embargo, debido a las diferencias en la inercia de la pared exterior y de las vigas al interior, generan cúpulas de deformación, ¿no? Es como si fuese más una estructura apoyada en todos sus lados, ¿no? Porque está la inercia, tenemos por un lado una viga que tiene 7,20 metros de altura de pared y del otro lado una viga que tiene 1,20 metros. Entonces claramente no se está deformando de manera simétrica debido a que la rigidez del edificio no es simétrica. Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver un poco con este esquema estructural donde todo el perímetro es una pared rígida, ¿no? una viga de gran altura, y las líneas interiores, salvo esta, son vigas más convencionales de tipo de retín, 1,20 metros de altura. Estas son las deformaciones que están magnificadas para su apreciación. Y de alguna manera todo esto terminó en una serie de medidas que están en el libro y en la publicación que se compartió, medidas que la principal medida para conservar el edificio en realidad eran todas medidas muy de vocación técnica. En realidad lo principal era detener la entrada de agua. O sea, el Urnario es un edificio fantástico, pero es un edificio fantástico al cual es imposible acceder a su cubierta. O sea, para acceder a su cubierta había que utilizar una escalera de mano para subir algo así como 4 metros, romper un lucernario de vidrio, que fue lo que hizo la gente de mantenimiento para poder salir a la cubierta, y realizar el mantenimiento de los 8 bajantes de agua que tiene como única instalación este edificio. A partir de eso se hizo en paralelo también un estudio de narrativas, más un corte historiográfico, donde se estudió la participación del Urnario en la historiografía regional y también internacional, ¿no? Fue un edificio que tuvo muchísimo, digamos, repercusión, o por lo menos recibimiento, publicado en la arquitectura de en varias publicaciones en Argentina, en la revista Suma, en varios libros, y como yo les contaba y les adelantaba un poco, que tuvo un lugar bastante destacado en lo que fue la exposición Latin American Construction 1955 y 1980 en el MoMA. Esto es la Bienal de Venecia, que también tuvimos la oportunidad de realizar el pabellón uruguayo, y ahí es el pequeño Urnario que estuvo viajando por ahí también. Junto a esto se hizo una especie de presentación del personaje, también de corte historiográfico, 3 frentes para la producción para una arquitectura colectiva, de Pablo Insaurralde, en donde Pablo plantea un poco el trabajo de Bayardo como docente, ¿no? Como uno de los ejes centrales, su carácter de arquitecto vinculado al Estado, ¿no? Él es un arquitecto municipal y la mayor parte de su producción ocurre como un trabajador del municipio, de la intendencia para nosotros, ¿no? Y después su vínculo con otros actores, ¿no? del pensamiento y del arquitecto de la época. Y por último el trabajo de Magdalena Fernández García, que lo que posiciona es el Urnario, su condición de edilicia monumental, con el contexto histórico, con la tradición de la emergencia de los cementerios paisaje, ¿no? Esos cementerios de corte paisajístico, como mucho más integrados en la naturaleza, y con algunos antecedentes locales, como es la propuesta esta para el cementerio del Museo de Monestier, un compañero de trabajo y amigo de Bayardo. Toda esta parte historiográfica estuvo a cargo dirigida de la máster arquitecta Mary Méndez, que es además la coordinadora de toda esta línea de investigación para la arquitectura. Y bueno, la idea que yo tenía acá más que nada era como presentar un poco las cualidades de este edificio y aquellas cosas que lo hacen excepcional, ¿no? Desde un punto de vista proyectual, pero también técnico, constructivo, histórico, a través de la descripción casi un poco minuciosa del objeto. Este es el Urnario, ¿no? el que de alguna forma nos vamos a tratar de conocer el día de hoy, ¿no? Es un edificio que claramente remite a una arquitectura que hemos visto varias veces, a la UPI y todos estos, lo que tiene la singularidad de ser un año anterior. En 1959 se termina el proyecto del Urnario, en 1962-63 está el de la UPI comenzando. O sea que es un edificio anterior. Hay algunas posibilidades, se estudiaron las posibilidades de contacto entre Vilanova, entre Reilly y Bayardo. Con Vilanova no se llegó a nada, se supo que Bayardo pudo haber visto la escuela de Reilly en Paraguay, ¿no? Y eso tiene algunas similitudes en algunos de
elementos que configuran el proyecto. Gallardo, además, como arquitecto municipal, es el encargado de realizar varios de estos, digamos, edificios funerarios, ¿no? Que ya son más típicos, ¿no? Estos están apoyados en el suelo, donde se guardan de alguna manera los restos, ya no en urnas, sino en los clásicos cajones, ¿no? Y un poco entro desde aquí porque me parece como fundamental destacar para Gallardo qué es un material de proyecto, con qué Gallardo está proyectando y cómo está logrando conceptualizar la arquitectura que hace. Si en estos realmente la condición de vincularse con el suelo y la trama geométrica y modular es un poco clave para generar su fachada, ¿no? Esas fachadas de alguna manera que van a permitir la entrada del cajón, pero también a través de esa trama darle un sentido plástico específico y generar además un lugar para guardar las flores, los recuerdos y las remembranzas, ¿no? Y de alguna manera también su condición de apoyo en el suelo, su condición de peso, queda por un lado redimida por la junta, esa línea de sombra que lo separa del piso, pero al mismo tiempo asume las condiciones del encargo, quiero decir las condiciones del programa, ¿no? Este tipo de modelo de enterramiento requiere dos cosas que el urnario no, y que tienen que ver claramente con la posibilidad de elevar el edificio. Una es la necesidad de un drenaje. Estos proyectos en general tienen pendientes hacia el interior para generar la evacuación de los lixiviados que se producen en el proceso de composición, y además lo que tienen son ventilaciones en la línea interna para evacuar los gases de la descomposición, que generalmente no los vemos porque son chimeneas muy pequeñas, ¿no? Esto es un poco la conformación de estos bloques en el paisaje, que no sé si aquí son típicos de los cementerios en Uruguay. Son como un conjunto habitacional, ¿no? La casa de Uruguay. Y en lugar de esto, Gallardo eleva el edificio completamente del suelo. Como ya no tenemos esta condicionante casi que técnica de lograr tener una evacuación de los elementos de composición, y puede elevarlo, y puede además al mismo tiempo ocultar la trama modular. Esa trama de módulo que caracterizaba al modelo más clásico del bloque, ahora está totalmente oculta en toda la fachada, salvo por estas 4 aberturas que nos muestran con una sombra profunda el interior. Gallardo tenía un vínculo muy grande con la arquitectura de Le Corbusier. De hecho, tanto en lo que es el obituario de Le Corbusier en la revista de la facultad, que lo escribe Gallardo, como en la descripción del proyecto, hace referencia a este pasaje que escribe Le Corbusier cuando las catedrales eran blancas, acerca del recorrido en tren y estos restos como de esquistos, ¿no? De carbón, que él ve a la distancia y las considera como pirámides construidas por algún arquitecto, donde él veía una cantidad de intencionalidad formal, plástica y de alguna manera significativa, hasta que la proximidad le da el dato de que es simplemente un fenómeno natural, y entonces de alguna forma pierde ese encanto, esa magia de haber sido algo realizado con total intención. El proyecto de Gallardo es un proyecto que claramente manifiesta en cada una de sus decisiones como una condición intencional explícita. Este es el plano del cementerio del norte, un cementerio proyectado por Luis Crespi. Este es el añadido que hace Gallardo sobre el plano, es un plano totalmente trazado a línea, que después de mucho buscarlo lo encontramos en la Intendencia Municipal, y después de encontrarlo el plano desapareció, ¿no? O sea, le sacamos unas fotos, al plano lo volvieron a archivar y nunca más se encontró, ¿no? Es un poco el problema que tiene con lidiar con la burocracia. Y él dibuja a lápiz arriba esto, y curiosamente él dibuja la sombra del edificio. La sombra del edificio mostrando esa condición que veíamos un poco al principio de elevar el recinto funerario de lo que era el plano del suelo. Una condición que además permite el pasaje de ese parque, ¿no? Que vamos a ver en continuidad, que se desarrolla a través de todo el ámbito inferior del propio proyecto. Una cosa singular de esa sombra que dibuja Gallardo en esa versión original o en esta, una versión tardía, es la orientación desde la cual están trazadas, ¿no? O sea, tenemos el norte al lado, y sorprende para una persona de Uruguay ver una sombra viniendo de esa dirección, ¿no? Más una sombra con esa poca longitud, es como un mediodía crepuscular, ¿no? Estamos viniendo un sol que viene desde el sur, que es un lado más oscuro, y que de alguna manera está mostrando como la tensión diagonal que después va a aparecer en el proyecto. En la ilustración esta que un poco tenemos en la tapa, que es este dibujo fantástico en el que Gallardo dibuja la planta baja del jardín del lunario, la planta enterrada
con la vegetación, el deambulatorio y además la cubierta. De alguna manera también se expresan aquí estos caminos que van a ir a abordar el edificio, ya sea frontalmente, ¿no?, entre los pórticos, o sea, lateralmente fuera del pórtico y generando como un camino de ronda, de deambulatorio que puede permitir tener vistas de lo que ocurre sin comprometerse tanto con el interior. Y esos caminos nos ofrecen dos maneras de aproximarnos. Una vista frontal, donde vemos la pared iluminada, ¿no?, esta pared norte iluminada y recortada un poco el fondo oscuro, una vista que de alguna manera detiene en su avance al observador, o vistas oblicuas, ¿no?, que obligan de alguna forma a girar en torno al edificio y a entenderlo volumétricamente. Un volumen que a su vez está caracterizado por estos cortes de claroscuro tan marcados entre la superficie del plano y la falta de espesor del propio pilar. La llegada al edificio, al igual que en la Tourette, se realiza del lado en sombra, ¿no? Se realiza en este caso desde el sur. La gente iría aproximando desde el sur, enfrentándose con la silueta oscura del edificio, al igual que ocurría con la fachada norte de la Tourette en la aproximación desde el convento, ¿no? Es una referencia clara a Le Corbusier, o una lección aprendida, lo mismo que el patio que va a replicar, o que estos detalles que podemos ver reminiscencias también en las imágenes que vemos. El acceso principal se realiza por el este, a través de este pórtico, que un plano que intersecante corta el espacio del pórtico y genera una penetración que induce a la aproximación. Y son estas condiciones como del trabajo de la geometría del edificio con la sombra que le van a dar una característica plástica muy significativa, ¿no? O sea, es prácticamente un mural, lo que es una fotografía del propio edificio, cuyo módulo está absolutamente determinado por la longitud de la tabla, una tabla de 14 centímetros, que es la tabla de encofrado que va a modular todas las superficies del proyecto. Y esto que vemos aquí es el metro de nivel, ¿no?, que se dejó casi como un reconocimiento de la importancia de lo constructivo, ¿no?, en lo que es el proyecto. El pilar es totalmente inscribible en un cuadrado, es un pilar de 2,40 de altura por 2,40 en su lado superior y 1,20 en el lado inferior, y de alguna manera hace referencia a la exactitud geométrica que va a tener todo el edificio. Un edificio donde otra cosa que sorprende es el compromiso entre el concepto y la materialización. O sea, Bayardo, un docente que tenía un gran conocimiento, digamos, tecnológico, constructivo, renuncia a colocar bodelones en las fachadas perimetrales para fortalecer la evidencia del edificio como bloque, como masa, ¿no? Incluso en estas 4 perforaciones que bajan el centro de gravedad y aumentan la compresión del umbral, que es el umbral de acceso que hay que cruzar para entrar en el espacio más representativo y simbólico del lunario, lo que está haciendo es como marcando el volumen bruto y abstracto sin prácticamente ningún tipo de línea que corte o individualice los planos, ¿no? También la cuestión que es el propio edificio vinculado al contexto del parque, a un lago que tiene las posibilidades, y una cosa que en el libro se hace una referencia, pero que para no alargarla mucho, a la tumba de la familia Torres García, realizada por el arquitecto Leborgne y por los hijos de Torres, con varias obras del artista, ¿no?, que está colocada en las proximidades del edificio y es parte como del conjunto que se podría observar ahí. Una cosa significativa es la capacidad de síntesis del proyecto. Apenas unos 20 planos sintetizan absolutamente toda la obra, ¿no? Esta es la fachada norte, que va a recibir un mural que ahora en un momento veremos, y que al igual que la pared sur de la iglesia difunde la luz en todo el perímetro del edificio. Y la otra es la fachada principal, que está aprovechada para marcar como las pautas geométricas y los cortes del tablado encofrado de cada una de las otras fachadas. Se hicieron restituciones geométricas muy exhaustivas del edificio en 3D y en 2D, marcando tanto lo que son las divisiones de tablas como las puntas de trabajo, ¿no?, las puntas de
distintas fases de llenado que quedan marcadas por la refracción del hormigón y de alguna manera traducen al exterior lo que es la geometría del espacio interno, ¿no? Esto es un poco la compresión que hay dentro del espacio del umbral, donde el plano ese que habíamos visto comprime el espacio y de alguna forma está marcando tanto el acceso como lo que sería las posibilidades de recorrerlo perimetralmente. Yo les contaba que había habido modificaciones en los años 90, esto estuvo a cargo del ejército. El ejército produjo varias alteraciones graves en el edificio. Una fue construir todo este perímetro de contrapiso, ¿no? Esto que vemos aquí está un poco aclarado digitalmente para dar la sensación de que el césped entra hasta justamente en la línea donde termina el muro, pero en realidad todo esto es un contrapiso añadido posterior y se colocó un cerco de malla de gallinero y se llenó de urnas hasta el techo, de tal manera que se veía esto totalmente apoyado en una base de urnas. Además de esto, lo otro que se hicieron fue se recargó el edificio, hubo una sobrecarga durante un periodo de unos 5 o 6 años más o menos, es lo que pudimos identificar por fotos, ya que la cantidad de urnas que había superaba con creces lo que había estado establecido en el proyecto, y eso puede haber inducido algunas de las fisuras que después se encontraron en el proyecto. Es un poco el vuelo y esa tensión diagonal que encontramos en esta punta. La fachada sur, que es el único lugar donde aparecen urnas en el suelo, urnas vistas de alguna manera, urnas que son accesibles y que por eso parecerían indicar una condición como de representación o de carácter público. Y después está el deambulatorio, simplemente un conector que permite cerrar el anillo y poder bordear, pisando el concreto, todo el perímetro del edificio de trabajo. Estos cortes en la estructura interior, un poco que liberan el espacio y permiten estas vistas pasantes. Y esta es la arista que yo les comentaba, ¿no? Una arista donde se ve aquí como el agua ha ido lavando progresivamente el cemento, ¿no? Hasta llevarlo prácticamente a que las armaduras queden expuestas en el perímetro. Pero esto solo ocurre en el exterior. Vamos al interior, aquí vemos con claridad el goterón, ¿no? Aquí parece que en el interior los planos son algo posible. Ya no es esta idea del volumen completo aislado y que de alguna manera cierra el perímetro, sino que empieza a haber una arquitectura más compuesta por elementos, más definida por componentes que se van adicionando y van de alguna manera construyendo una situación espacial caracterizada de una forma específica, ¿no? Con un orden quizás que podríamos llamar neoplástico por la composición de elementos y que tiene como esta especie de infinito cuidado en el detalle, con estos escalones de hormigón que van a desbordar al final, como haciendo reminiscencia a una arquitectura muchísimo más clásica y que de alguna forma va a estar como destacándose como pieza central lo que es este gran mural de Edwin Studer, ¿no? Un mural que está hecho en el mismo material, pero con un tratamiento completamente distinto. Si la arquitectura está definida por esa tabla que habíamos hablado de 14 centímetros, puesta siempre en horizontal y con un cemento de color blanco claro y liso, todo el mural está construido con una tabla de la misma dimensión, puesta en vertical con un cemento poroso, ¿no? Lo que va a jugar como delimitando la pieza escultórica sobre la pared arquitectónica, donde cada obra de alguna manera mantiene su condición de autonomía. El mural de Studer llega a estos niveles de sutileza, ¿no? Generando estas penetraciones en diagonal de la luz, simplemente en un corte del material, ¿no? Aquí de cerca se ve como la delicadeza que hay en el trabajo del material, ¿no? Imagínense esto con un encofrado normal, sacar la pieza para generar esa entrada de luz, está en un llanto de milagro, y que de alguna manera tiene esta condición plástica donde en la Tourette aparecería un poco el muro ciego de la iglesia, ¿no? O sea, como que es la espiritualidad más abstracta. Aquí hay como una condición, yo creo que de cierta calidad, ¿no? Estamos en un momento complejo, duro, y aquí se nos ofrece la obra de arte como manera de distraernos, como manera de darnos sostén en un momento difícil. Lo otro que hace Gallardo y que es realmente una maravilla es la manera en que coloca el equipamiento, ¿no? Él coloca un banco vinculado a los dos accesos, que uno viene por esta escalera, gira y sale por esta otra, un banco que le da la espalda al mural, pero que espera encontrarse con la gente que pasa, ¿no? Con la gente que entra y que recorre el espacio. Un banco un poco para el homenaje colectivo, para el recuerdo, para el encontrarse con los demás,
para una especie de relacionamiento con la muerte que él llama una muerte de alguna manera en común, ¿no? Con nosotros, como estando acompañado. Y propone otro, ¿no? En una punta, sobre la fachada sur, generalmente en sombra, que va a mirar la pared hueca, muchísimo más ensimismado, detrás de la jardinera, detrás de un monolito que de alguna forma separa el espacio y lo esconde, ¿no? Estaría este banco muchísimo más reservado, una posición como para el oriente. Y luego, el acceso a lo que es propiamente dicho el espacio funerario se realiza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza. Y eso tiene unas consecuencias realmente significativas en la percepción del espacio. Si tú bien toda la organización es completamente simétrica, absolutamente simétrica en cada elemento y determinada por esa ley de la población de las tablas, y ahora vamos a ver también por la dimensión de las urnas, al entrar de manera perpendicular, la experiencia es totalmente ajena a la geometría del objeto material, ¿no? Hay una experiencia que está mucho más construida a partir de la luz, a partir de estas tensiones en diagonal que se van abriendo a partir de la orientación elegida por Gallardo, donde tenemos la fachada esta, ¿no? Que ilumina el patio directamente abierta al norte, y por de alguna manera el impedimento a través de la disposición de estas estanterías de podernos parar en el eje de simetría, ¿no? O sea, siempre está de alguna manera obligándonos a movernos por un espacio que es muchísimo más neoplástico de lo que podríamos creer viendo lo que habíamos visto en principio, ¿no? Estas son las urnas que van variando de altura en sus posiciones, que van generando a través simplemente de un par de variaciones espacios volumétricos de condiciones completamente distintas. Estas ventanas que se abren y ofrecen estas vistas hacia un lado, hacia el otro, donde el bloque que queda adelante siempre va a estar iluminado un poco por esa distancia contra el fondo oscuro. Fíjense que es un edificio donde los oficios se realizan principalmente en la mañana, por lo cual la fachada este es la que recibe un poco al oriente, a lo que acompaña en el acceso, ¿no? Entonces está pensado directamente desde ahí. Con una coordinación modular absoluta, donde toda esta trama va tejiendo todas las líneas del proyecto, ¿no? Ya sea en el mural como en lo que son estas divisiones de las estanterías que van a ir como cosiendo geométricamente en todo, o estos bloques que colocados en la mitad parecen aumentar la gravedad sobre la losa. Aquí tenemos un poco esa lectura similar del juego de la luz y la sombra que veíamos un poco en la Tourette y que podemos reencontrar aquí, o estos maravillosos lucernarios que van construyendo estas realidades geométricas. Como es esta es la cubierta. Y aquí nos encontramos con una ventana panorámica que corta de una longitud de 20 metros, nos vuelve a devolver el mural, pero nos devuelve el mural en una posición totalmente distinta. Al estar ahora en la mitad de la altura de la fachada, nos lo devuelve con una corrección óptica. Cuando lo veíamos de abajo veíamos las verticales inclinadas, ahora lo vemos prácticamente sin ninguna deformación. O sea, es como la visión ideal, la visión del artista cuando de alguna forma estaba planificando la obra. El mural de Studer aquí es uno de los únicos momentos en que podemos pararnos en el eje de simetría y recuperar esa visión simétrica del proyecto. Pero una visión simétrica que no nos permite ver la operatividad, ¿no? esta realidad un poco de andamiaje de depósito que tiene el proyecto, sino más bien encontrarnos con esa obra como una manera de salir de este sitio. El otro punto es son los 4 vanos en la fachada norte, que lo que nos van a devolver es la vista hacia el paisaje del parque. La vista que también es el otro punto donde uno recupera esa posición en el eje de simetría, y que nosotros en el proyecto, en el libro, lo que planteamos es la consideración de todo este paisaje como parte de lo que sería el espacio patrimonial del urnario, ¿no? El urnario no queda delimitado a su límite físico, sino que extiende su dominio hasta donde llega de alguna manera la vista, y eso nos permite como cuidar un poco el edificio en su realidad. El módulo real es ¿no? El módulo real, el módulo operativo del proyecto, en realidad es la urna, un principio de fibrocemento, después ahora unas plásticas de unos 25 por 25 centímetros, por unos 60 centímetros 50 de profundidad, que va a construir
construir la red modular de todo lo que son las paredes, los patrones, la estructura, todo está cosido con este elemento. Un elemento que hoy es así, pero que en el proyecto original quedaba completamente oculto, atrás de una red de tapas, una serie de tramas y texturas que nos devolvían una relación con el edificio muchísimo más plástica y mucho menos emotiva que la que tenemos ahora. Esto es un poco los patrones modulares que van variando en distintas secciones, van permitiendo los giros, el encuentro con la estructura, con el pilar, los anchos, ¿no? Es muy importante sentir que tenemos un edificio que tiene una corteza, ¿no? Tiene una corteza significativa por su espesor y por su contenido, una corteza que además se utiliza en el vano como un cajón de luz que va a iluminar y generar este tipo de efectos que vemos aquí. Si esto es una foto de urnario hoy, ¿no? Con esa trama y esa desnuda apariencia de las urnas y también de los recuerdos, ¿no? Porque están las flores, están las fotos, están todas esas cosas que la gente ha ido dejando con el tiempo. Esta era la imagen del urnario en su época, en su momento, ¿no? Una imagen muchísimo más abstracta, una imagen que parecía pretender extraernos de la situación y devolvernos más la conciencia un poco de nuestra propia percepción, ¿no? De ese paso volumétrico, de esa experiencia estética. El trabajo de Gallardo es tan minucioso que logra, no sé si en la pantalla se ve, simplemente con esta pieza de cemento, que son dos trapecios puestas de una manera y de otra, generar toda la marquetería del proyecto, ¿no? Todos los encuentros simplemente alterando esa posición. Eso es un detalle de lo que reconstruimos, que muestra con claridad hasta qué punto la urna se convierte en la ley modular del edificio junto a la tabla, ¿no? Lo que tenemos marcado en puntos son la huella de las tablas de encofrado en lo que sería los cielos rasos, y todo lo resto responde a ese orden modular de la infinita cantidad de urnas con las que nos enfrentamos. Si sacamos la fachada, si podemos abstraer y quitar la pared, el muro portante, la viga portante que soporta a toda la estructura, nos encontramos con este orden interno que permanece completamente oculto, que es el sistema estructural que nos permite tener estos vuelos de 8 metros con esta especie de estructura tipo puente que no va a generar casi deformación, ¿no? Y esa cuestión de una arquitectura que va como alejándote de esa situación, de ese dolor, a pesar de manejar un número realmente muy importante de restos. O sea, esto es una cosa que nosotros tuvimos varias visitas llevando gente a verlo. En un momento llevamos a gente de Alemania, de una universidad alemana, y se produjo algo muy extraño, ¿no? O sea, en Alemania hay mucha conciencia histórica y se pusieron a llorar. O sea, hubo un grado de conmoción muy fuerte por ver todas las urnas de alguna forma desnudas, ¿no? En nuestro trabajo al mismo tiempo, con respecto a eso, hubo discusiones en los dos sentidos. O sea, se ha ido apropiando la gente de ese espacio, ¿no? Es un espacio significativo para las personas. La gente deja sus recuerdos, deja sus fotos, deja sus cosas. Entonces, realmente taparlas tampoco es una decisión que se pueda tomar a la ligera, ¿no? Hay una cuestión ahí como clave. Y un poco ya terminando, estas son fotos que le gusta publicar a Gallardo, ¿no? Fotos con que creo que son significativas de esa idea como colectiva frente a la muerte que de alguna forma quería construir, y de ese alejamiento con el dolor individual a través de ese velar un poco los restos y dónde están guardados, ¿no? Por un lado niños jugando, por otro lado personas que se encuentran y de alguna forma están vinculadas en ese patio que tiene una vocación claramente colectiva. Bueno, eso es un poco hasta aquí llegamos con esto y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu generosidad y por compartirnos esta gran obra, que no hubiera sido posible sin la coordinación también de la doctora Sandra Álvarez y la gestión logística de Diego Rojo, a los cuales también les agradezco, porque traer esto a la facultad me parece increíble, ya que primero de pronto desconocemos otros mundos, ¿no? Uruguay queda del otro lado, ¿no? Y de repente es algo muy desconocido para muchos, ¿no? Que este material nos hace también reflexionar y entrarnos a esta también reflexión sobre todo el tema del plan de estudio.
Habría que decir que también a través del maestro Lorenzo Rocha, que también está aquí presente, de la coordinación editorial, tratábamos de ver qué libro poder presentar paralelo a la FILUNI que también abonara a este proceso de la revisión del plan de estudios, sobre todo en aras de un poquito cómo empezaste esta presentación, la importancia del perfil profesional y de las diferentes disciplinas que participan o coparticipan durante y antes del proceso proyectual y este proceso constructivo. También cómo abona el área de tecnología a este impacto con un edificio patrimonial. Ya lo decía León Figueroa en su libro de Arquitectura de la Comunidad, pues el futuro de las ciudades también está construir sobre lo construido, y la recuperación de estos restos históricos como parte de nuestra historia y como parte del futuro. Por lo cual te agradezco muchísimo. Pasaríamos primero con la doctora Mónica Sejuro. Gracias, maestro. Buenas tardes tengan todos ustedes. Este libro es resultado de un trabajo académico de la mayor calidad en torno a la conservación de la arquitectura patrimonial, que se aprecia desde su estructura y por la forma en cómo los autores abordan y plantean la investigación sobre un monumento olvidado. Se trata de un libro colectivo de 166 páginas de los compiladores Mari Méndez y Jorge Gambino, así como de Juan José Fontana y Fernando Torneo, quienes nos apoyaron como responsables de la investigación. Retomo unos párrafos de Borges que comparten la visión del porqué de este libro. Inicio. Somos algo cambiante y algo permanente. Somos algo esencialmente misterioso. ¿Qué sería cada uno de nosotros sin su memoria? Es una memoria que en buena parte está hecha de ruido, pero que es esencial. No es necesario que yo recuerde, por ejemplo, para ser quien soy, que he vivido en Palermo, en Ginebra, en España. Al mismo tiempo, yo tengo que sentir que no soy el que fui en esos lugares, que soy otro. Ese es el problema de la identidad cambiante. Y quizá la misma palabra cambio sea suficiente, porque si hablamos del cambio de algo, no decimos que algo será reemplazado por otra cosa. Decimos, la planta crece. No queremos decir con esto que una planta chica debe ser reemplazada por una más grande. Queremos decir que esa planta se convierte en otra cosa. Es decir, la idea de la permanencia en lo fugaz. Hasta aquí la cita. Y sí, la permanencia en el escenario y lo fugaz de la vida. Pero, ¿cómo lograr la permanencia de la arquitectura del siglo XX que no soporte el paso del tiempo? Pues cuando deja de ser útil, desaparece. En el año 2018 se recibió un informe de los profesores Mari Méndez, Fernando Torneo y Jorge Gambino sobre el alarmante estado de una de las obras de arquitectura más relevantes construidas en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. El Lunario de Vallarta, construcción emblemática del brutalismo. La obra daba señales claras de una situación complicada por el proceso de deterioro de la estructura de hormigón o concreto armado que pondría en riesgo en un breve plazo la estabilidad y seguridad del edificio. A su vez, el mantenimiento parcial o las posibles reparaciones no atentas al valor de la obra representaban potenciales amenazas para su legado y, lejos de procurar su conservación, podrían dañarlo. La dimensión docente de Nelson Vallarta, profesor y referente universitario y el Lunario, representaban la oportunidad de conservar una obra que conjugaba la estructura y la materialidad con un solo dominio del proyecto arquitectónico. Esta obra, con escasos recursos, lograba una espacialidad que sorprendía e incorporaba, además, las artes plásticas y la arquitectura. Su conservación era urgente. No han sido pocas las obras de arquitectura del brutalismo que usaron en concreto un hormigón estructural visto como recurso expresivo y que se encuentran con daños importantes. Aristóteles decía que algo nos interesa cuando es nuevo, pero con el tiempo se vuelve habitual y ya no nos gusta. En el siglo XX y ahora en los albores de este siglo XXI, se ha confundido más a la arquitectura con la mera construcción banal de lo sólido, con edificar sin más,
sin mayor sentido y rellenar el vacío destruyendo el paisaje. La civilización no debería estar en guerra con la naturaleza, que no hemos aprendido nada. Adquiere valor la arquitectura que aún corresponde a nuestro presente y que tiene calidad de herencia, la que es auténtica. No la que es novedosa, pero sí la que es responsable con su medio ambiente, la que es sostenible. Habría que rescatar esta obra del olvido y hacerla presente. Este libro, estimados colegas y alumnos, despierta una mayor sensibilidad a sus valores intrínsecos, pues fomenta una sagaz imaginación, nos permite ensayar y eso nos previene del error de querer trascender sin más, pero sin trascender como la obra de este libro. Bienvenido Nelson Vallardo y el libro de Jorge Gambini, y gracias que ha logrado que el paso del tiempo no haga que nos habituemos y le perdamos el gusto, porque nunca pase la novedad y que su presencia no sea sustituida por otra. Muchas gracias y a disfrutar del libro. Buenas tardes y gracias a todos por estar ahí, gracias por la invitación, a todos los involucrados, es un placer enorme siempre presentar el libro. Hoy estamos en un mundo en que el conocimiento situado debe estar presente en el hacer y en la enseñanza de la arquitectura. El libro que hoy se presenta, Límite Absoluto, trata de la recuperación de un urnario municipal del Cementerio del Norte en Montevideo, Uruguay, en 1959, del arquitecto Nelson Vallardo, país que nos es lejano, aunque compartamos el mismo idioma, y arquitecto que debo reconocer, no recuerdo haber escuchado nombrar, ni en mis pasos como estudiante de arquitectura, ni en lecturas posteriores, aunque no soy especialista en arquitectura latinoamericana. Lo cierto es que parte del movimiento teórico actual busca estudiar y conocer objetos que son desconocidos para la gran historiografía de la arquitectura, pero no solo por nombrarlos, sino por ver cómo esta disciplina que nos envuelve trata de dar respuestas a situaciones específicas en contextos singulares y contingentes. El lunario municipal, un lugar donde se ubican las urnas que albergan las cenizas de las personas fallecidas, es un bloque de concreto aparente donde su materialidad tiene un impacto en la experiencia de las y los usuarios. Es decir, de repente pareciera que la experiencia de la arquitectura solo depende de la función que se lleva a cabo en ella, cuando la fuerza de lo sólido, de las sombras y de las texturas por sí mismas nos provocan emociones y en su caso reflexiones. Sobre la restauración, el libro llama la atención a la importancia de la no segmentaridad del conocimiento arquitectónico. Al contrario, la feliz conclusión del proyecto se logró gracias al trabajo integrado de todas las áreas que componen la arquitectura, donde ninguna es la protagonista, son todas las que forman parte del discurso arquitectónico. El texto nos habla de la importancia del cuidado y, en su caso, de la restauración de obras de la segunda mitad del siglo XX de concreto aparente, lo que me parece muy interesante, porque en el imaginario de las y los arquitectos, la piedra es el material de la eternidad, y siendo el concreto la llamada piedra artificial, se creía tendría el mismo destino. En el sismo de 2017, aquí en México, que vivimos en la Ciudad de México, se vio que no solo el concreto no es eterno, sino que empieza a perder su capacidad estructural, lo que ha representado nuevos retos y me parece un paso hacia atrás en la necesidad de eternidad y un asumir que la contingencia y el cambio no necesariamente están mal. Además, con este libro, por lo menos yo me entero que en América Latina existieron experimentos parecidos a la integración plástica, típica de la arquitectura mexicana en el siglo XX, ya que en el muro norte del patio interno del lunario hay un mural de Edwin Studer, más la integración con el paisaje que lo rodea. En el texto, Miradas múltiples para un estudio integral, nos recuerdan la importancia de cuidar, nosotros nuestra arquitectura, sin necesidad de la mirada extranjera que asegura el cuidado. Eso también me parece. El libro cuenta con 16 ensayos, escritos, visuales y una mezcla que abarcan desde una reflexión con la muerte y la arquitectura o sobre la vida historiográfica del lunario,
más un conjunto de fotos y dibujos de una gran calidad que nos muestra a la perfección la fuerza plástica de la obra, su estructura, cómo estaba antes de la restauración, y las fisuras y grietas en planos cortes, o lesiones, o patologías, como las llaman en el texto. Me parece un texto imprescindible para recorrer y reconocer un edificio y su historia, así como su vinculación con su tiempo y lugar. Durante un tiempo nos parecía importar solo la relación de la arquitectura con el exterior, como un eco del exterior. Hoy, sin escindirnos del exterior, buscamos ver la singularidad de la arquitectura, su situación y su fuerza. Y solo quisiera lanzar la pregunta de por qué solo las fotos en blanco y negro. Creo que una forma en que podríamos tener una experiencia como lectores de este libro del lunario, pues a color nos daría un poco más de esta cotidianidad, ¿no? Pero bueno, por supuesto son preciosas. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades. Agradecer, decir que sí es un edificio fantástico y si van a Montevideo vale la pena que lo visiten, ¿no? O sea, la experiencia es muy fuerte en el espacio que está concebido realmente como volumen, ¿no? O sea, es perceptivamente excepcional, ¿no? Y muchas de las cosas que están dichas en el libro, en realidad el erudito es el edificio, ¿no? Uno empieza a tirar de la piola de un edificio de calidad y el edificio tiene muchísimo que decir en todos los ámbitos. Yo creo que salió bien el trabajo. Ahora estamos tratando de hacer uno similar con un edificio que es privado, un edificio de apartamentos. Casual, vieron estas cosas y nos llamaron para ver si lo hacían. Es más difícil porque es un edificio privado, pero lo que sí es que si nosotros nos enfrentamos a una arquitectura que por su incidencia en el medio o por su calidad plástica como objeto vale la pena, nos ofrece algo más que su mera utilidad, entonces vamos a encontrar un sinfín de cosas y una profundidad de la cual hilar, ¿no? De la cual tirar y sacar productos, sacar conocimientos, sacar enseñanzas, ¿no? O sea, eso es clave, creo que es clave en todas las áreas, ¿no? Es una cosa que era una cuestión que todos sentíamos lo mismo. Esto está saliendo bien porque tenemos un gran edificio, más allá de que hubiese cualquiera haciendo lo mismo, podría estar algo bueno, porque tenemos un gran edificio que está una unidad gigante. Yo creo que eso es clave. Ustedes acá tienen un parque de grandes edificios, un placer realmente el campus y la arquitectura que tienen aquí. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría ver si el director le gustaría cerrar, por favor, la presentación de esta magnífica obra. Pues es que más que cerrar me gustaría abrir algunos comentarios. Yo tengo sobre todo en esta parte de la conservación de edificios de la segunda mitad del siglo XX y de edificios de concreto armado, de entender la patología del concreto, de aprender, porque al final de cuentas están empezando a mostrar su caducidad estos edificios y estamos muy preocupados. Aquí en la facultad tenemos un ejemplo candente que es un elemento funcional, que son los pasos a cubierto, que cuando yo llegué a la dirección de la facultad nos dijeron que ya estaba el proyecto listo gracias al Instituto de Ingeniería para tirar nuestros pasos a cubierto y hacerlos nuevos, hacerlos iguales. La pregunta era, ¿cómo que iguales? ¿No? Si vas a tirar lo viejo, ¿cómo va a ser igual? Bueno, además los hacían con una estructura metálica en lugar de concreto. Tienen 70 años en pie, han sufrido, se movieron mucho en el temblor, pero de las 152 columnas todas están perfectamente a plomo, no hay ninguna, bueno, se le pusieron estos refuerzos para evitar en un futuro temblor. Y ahora estamos, bueno, fue un tema de una polémica muy seria, que nos negáramos a tirar nuestros pasos a cubierto, ¿no? Y ahora tenemos que hacer la propuesta de poder restaurarlos. Pero son más de 1000 metros cuadrados de cubierta plana en buen estado, ¿no? O sea, sí hay de esas 152 columnas, hay 22 que están en estado crítico, que se han roto por arriba, por abajo y que hay que solucionarlo, pero no es razón para tirar
para tirar esta pieza que además es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y el patrimonio, una de las categorías que analiza es la autenticidad. Si tiramos esto, si tiramos estos pasos a cubierto, pues lo correcto no sería hacerlos igual o pretender imitarlos. Tendríamos que hacer una cosa contemporánea. Si se demostrara que hay que tirarlos, hemos hecho un análisis en la parte más crítica y no está relativamente sano. Sí hay que hacer una intervención, quizá poner un refuerzo, pero no hay por qué tirarlo, ¿no? Entonces es todo un tema. Que esta publicación nos servirá como apoyo para fundamentar el hecho de tener que recuperar lo que tenemos, no sustituirlo, ¿no? Yo quería comentar eso y no sé, me gustaría pasar el micrófono porque supongo que habrá quien quiera comentar algo más. Y no sé si hay alguien que tome la palabra. Hola, sí, una cosa que cuando nosotros en realidad al principio no lo sabíamos, porque realmente fue la primera vez que el equipo, como decía, se enfrentó con una cuestión de estas características, es que el principal factor de deterioro es el agua. O sea, en general hay muy poco mantenimiento de lo que son las cubiertas en edificios de concreto, en general. Pero el edificio de concreto además tiene el tema de que se producen los efectos de corrosión y eso no se puede detener. El problema es que cualquier reparación es temporal. Entonces, eso hace también como el cierto pesimismo hacia el futuro del edificio, ¿no? Es una intervención muy costosa, pero además es siempre temporal, porque la armadura se sigue deteriorando, ¿no? Uno lo puede ir llevando para que sea una muerte lenta, pero el desenlace es sabido. Entonces, claro, es un paradigma totalmente distinto como a esa idea de la piedra artificial interna que tenía en ese momento y que ahora está claramente cambiando. O sea, aquí incluso en las ustedes se ven las varillas a veces con un grado de corrosión muy importante. Bueno, la otra experiencia que tenemos actualmente es que estamos restaurando el cascarón del restaurante Los Manantiales de Félix Candela, que ha arrojado también un montón de enseñanzas en la experiencia de recimentar un edificio que estaba en peligro por los hundimientos diferenciales y tener que pilotear la cimentación para evitar que se siguiera hundiendo y luego entrar a la restauración me parece que son 2,5 kilómetros de grietas en la superficie ondulante del cascarón de concreto. Y bueno, es otra experiencia especial el restaurar cascarones, obras de concreto que tienen 5 centímetros de espesor, ¿no? Que prácticamente no tienen protección del armado. Sí. Aquí, por ejemplo, esto es típico también, los cuidados en obras los cuidados en obras son mínimos en el momento que lo están construyendo. Entonces, las parrillas de armadura quedan contra el encofrado, no utilizan prácticamente separadores, entonces no tienen ningún tipo de cubrimiento. Y eso enseguida hace que se oxide. O sea, más allá de la calidad del hormigón, o si hay algún proceso de carbonatación. Aquí, por ejemplo, no hubo proceso de carbonatación por el crematorio ni nada de eso. Era el tema del agua y la proximidad de la armadura a la cara interior que estaba en el proceso. O sea, eso era lo que precipitaba todo el deterioro del proceso. Bueno, yo quería comentar algo de lo que comentaste al principio con cierto humor negro, ¿no? Que los usuarios no se quejan en esta especie de multifamiliar de ceniza, ¿no? Pero bueno, sí hay usuarios que son los deudos que van a dejar las fotos o las flores o lo que sea, ¿no? Entonces sí hay usuarios. No, sin duda que hay gente afectada. Yo me refería más que nada al destino del edificio, ¿no? O sea, además hay otra condición, en general son reducciones, no son cenizas, y es un edificio de alquiler. La gente paga por un periodo de tiempo, ¿no? Eso también da como una relación particular con el sitio, ¿no? O sea, creo que si no normal son 5.000 pesos por 5 años. Y cada 5 años
tiene que volver a pagar para conservar su derecho a permanecer ahí. Yo no sé qué tan estrictos son con fijarse ¿no? quiénes son cuáles son las urnas que están ahí o no. Tengo mis dudas. De hecho, un amigo sé que dejó a una tía en el edificio. La cremaron en el crematorio de ahí, a una tía que le gustaba la arquitectura, que no tenía, y la dejaron en el urnario. No sé qué pasó, era docente de la facultad él también, creo que era un poco por eso que hizo eso. Ya digo, o sea, es una relación rara la que hay también de los deudos del edificio. Sin duda que hay un tema de relacionamiento clarísimo en todas esas ofrendas que uno identifica en la zona. Por eso nosotros no sacamos la conclusión de vamos a cerrarlos. De repente, desde el punto de vista estético, devolver esa voluntad del proyecto de casi que de borrar la unidad de la urna como módulo, de tener una experiencia más estética, sensible a nivel de remembranza del dolor, o lo que sea. Hay un relacionamiento clarísimo y además hay una apropiación que está viva, ¿no? O sea, la gente sigue haciendo eso. Las flores son todas artificiales porque con el dengue no hay más flores naturales, pero están nuevas, o sea, la gente las repone, cambia. Bueno, yo agradezco mucho esta presentación, sobre todo por los estudiantes que están aquí aprendiendo de edificios que supongo que sería imposible que supieran, dada la poca difusión en general que hay de la arquitectura uruguaya en México. Yo personalmente sí quisiera decir que hay una cuestión que presenta como dilema el estudio de este edificio, y es la cuestión de esa condición intermedia, digamos, entre un edificio funcionante en buenas condiciones y una ruina. Y debo decir, siendo una persona yo que tiene pasión por las ruinas, pues que a mí me gustan las ruinas porque son ruinas, porque muestran esos estragos del tiempo. Y en un edificio como este, a pesar de que parezca lamentable el hecho de que inevitablemente algún día pues dejará, digamos, de poderse utilizar, este estado de semi-ruina me parece especialmente atractivo, por lo cual tampoco lo miro, es un solo comentario personal, como algo de dimensión trágica y urgente de reparación y de salvamento, o sea, cuando precisamente también se aprecian esos rasgos o esas heridas del tiempo en la arquitectura. Sí, este tipo de discusiones se tuvieron en el proceso de trabajo, ¿no? O sea, en la cuestión de la ruina, en la cuestión de hasta dónde se podría intervenir. Por ejemplo, si decíamos, bueno, si para mantener el edificio hay, ¿qué es lo esencial? ¿Qué son las luces? Si hay que agregar pilares, ¿es posible agregar pilares y decir que estamos frente al mismo edificio? ¿No? Si tenemos que cambiar de color, si hay que pintarlo de rojo porque hay una pintura que, ¿no? Especulaciones que se hacían casi sin un conocimiento específico de la solución, pero diciendo hasta cuándo tenemos tolerancia. Yo creo que sí que, yo entiendo que a mí también me encantan las ruinas y a mí me encanta estéticamente el estado del edificio. Pero yo creo que sí que es una lástima que el edificio se termine por vencer, por morir, porque no va a haber más un lugar para que los estudiantes vayan y tomen a primera mano esa lección de arquitectura, ¿no? Para que entiendan qué es orientar bien un edificio, que es comprometerme con un tema difícil, que es el tema de la muerte, que es construir un discurso que es colectivo y individual, porque el edificio un poco hace eso, que es hacer de la luz el protagonista, que es de alguna forma resolver el programa y la organización como un reloj y la experiencia como una cuestión estética que hace que te olvides de ese reloj, ¿no? O sea, todas esas cosas en la ruina no van a estar, vamos a tener otras, seguro, pero esas no van a estar. Y es la única obra, porque Vallardo tiene otras obras, pero ninguna de la magnitud de esta, ¿no? O sea, eso también es un dato que es raro, ¿no? O sea, nosotros vimos varias obras de él, viviendas, otros edificios municipales. No hay nada como esto, ¿no? Esto es realmente como muy excepcional y realmente cuando uno lo ve en el sitio sorprende un poco la calidad de la arquitectura que hay. Entonces es eso, sí, pero hay algo que se pierde, claro.
Bueno, si no hay más intervenciones, solo decir la importancia que tiene el recoger en esta publicación este tipo de experiencias. No nos hubiéramos enterado nunca aquí si no se hubiera dado esta coyuntura de la Filune y la invitación a la y tal, casi que de la existencia de este edificio. Entonces, el hecho de que una experiencia entre académica y de intervención real, ¿no? de recuperación, de restauración, pues me parece muy importante agradecerle a Mónica y a Cristina sus palabras. Yo creo que hay que retomarlas para nuestra revista, para Bitácora, en la sección de reseñas de publicaciones, y pues felicitar a Jorge Gambini y al equipo que hizo posible la publicación y esta intervención, ¿no? Que puede levantar polémicas o lo que sea, pero lo importante es que está poniendo al edificio, nos lo está presentando casi. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, y no es por hacer esto eterno, hay algunos que van a quedar en biblioteca. Eso es importante decirlo, porque si alguno quiere, el libro va a estar ahí más allá de la versión digital que incluye. Gracias.